Cuando intenté abrir el refrigerador en mi propia cocina, mi hijo me dio una palmada en la mano, como si fuera un niño desobediente robando dulces. El sonido resonó en el silencio de la noche y por un instante no podía creer lo que acababa de pasar. Me quedé paralizado, mirando mi mano enrojecida, sintiendo el dolor físico que no era nada comparado con la humillación que sentía por dentro. Eduardo me miró con sus ojos llenos de desprecio, como si fuera un insecto molesto en su camino, y me dijo con una voz helada que nunca olvidaré: ¿A dónde crees que vas sin pedir permiso? No pude responder. Las palabras se quedaron atoradas en mi garganta. Sentí que mi propia casa se había convertido en una prisión donde yo era el intruso. Y entonces escuché la voz de Carlos, mi hijo, el muchacho que había criado solo después de la muerte de su madre, aquel por quien me había sacrificado durante tantos años, decir algo que partió mi alma en dos. Mi esposo es el dueño de la casa ahora, papá. Tienes que pedirle permiso hasta para respirar. En ese momento mi mundo se derrumbó. No por la palmada, no por las palabras de Eduardo, sino porque mi propio hijo me estaba traicionando. Sentí como si el suelo se abriera bajo mis pies y me tragara entero. Tenía 68 años y nunca hubiera imaginado terminar así de humillado en mi propia casa, aquella que había construido con tanto esfuerzo al lado de mi difunta esposa Rosa Hernández. Los muros que antes resonaban con risas y amor ahora parecían cerrarse sobre mí, ahogándome. Miré a Carlos, buscando un rastro del hijo que había conocido, pero lo que vi fue un extraño, un hombre completamente dominado con ojos vacíos, repitiendo las palabras de su esposo como si fueran un mandamiento sagrado. Me pregunté en qué momento lo había perdido, en qué momento había dejado de ser mi muchacho para convertirse en la marioneta de este hombre. Eduardo cruzó los brazos sobre su pecho y sonrió. Esa sonrisa no tenía nada de humano, era crueldad pura. Ahora regresa a tu cuarto, Ramón, dijo, usando mi nombre como si se tratara de un insulto, y la próxima vez que tengas hambre pide por favor. Aquí hay reglas y las vas a seguir, ¿entendido? Asentí porque no podía hacer otra cosa. Mis piernas temblaban y sentía que si abría la boca, solo saldría un sollozo quebrado. Di media vuelta y caminé hacia mi habitación, sintiendo sus miradas clavarse en mi espalda como cuchillos. Cada paso era pesado, como si cargara el mundo entero sobre mis hombros. Cerré la puerta y me tiré en la cama. Las lágrimas comenzaron a rodar por mi rostro sin control. Lloré en silencio, mordiéndome los labios para no hacer ruido, porque hasta para llorar necesitaba permiso en mi propia casa. Mi estómago gruñía de hambre, pero el dolor emocional era mucho más fuerte que cualquier necesidad física. ¿Cómo había llegado a esto? ¿Cómo había permitido que esto pasara? Estas preguntas me torturaban mientras miraba el techo de mi habitación, ese techo que yo mismo había pintado hace años cuando mi esposa todavía vivía. Me sentía como un extraño en mi propia vida, como si alguien hubiera robado mi existencia y solo me hubiera dejado un cascarón vacío. Pensé en Rosa, mi esposa fallecida, y me pregunté qué diría si pudiera ver esto. Ella siempre había sido una mujer de principios, una mujer que nunca habría permitido que alguien me tratara así. Habría enfrentado a Carlos, lo habría hecho entrar en razón, pero Rosa se había ido hace 5 años y yo estaba completamente solo en esta pesadilla. Recordé aquella noche cuando Carlos me llamó hace 8 meses con esa voz desesperada que ningún padre puede ignorar. «Papá, necesito tu ayuda», había dicho. «Eduardo y yo estamos pasando un momento difícil. Perdí mi trabajo y ya no podemos pagar la renta. ¿Podemos quedarnos contigo solo por un tiempo? Te prometo que es temporal». ¿Cómo iba a negarme? Era mi hijo, mi único hijo, la persona más importante de mi vida después de Rosa. Por supuesto que dije que sí. Por supuesto que abrí las puertas de mi casa sin dudar. Nunca imaginé que estaba invitando al diablo a mi hogar. Al principio todo parecía normal. Eduardo era educado, hasta agradable, me ayudaba con algunas tareas del hogar. Sonreía cuando lo miraba, me llamaba suegro con aparente afecto. Carlos parecía aliviado de tener un techo sobre su cabeza y prometía constantemente que pronto encontraría trabajo y se mudarían. «Es solo temporal, papá», repetía cada semana. Pero las semanas se convirtieron en meses y comencé a notar pequeños cambios. Eduardo empezó a reorganizar mi cocina sin pedirme permiso.
Movió mis ollas a lugares donde no podía alcanzarlas fácilmente. Cambió las toallas de baño por unas que él había comprado, dejando las mías guardadas en un cajón como si fueran basura. Pequeñas invasiones que ignoré porque no quería crear conflictos. Luego comenzó con las sugerencias. Ramón, ¿no crees que sería mejor cenar más temprano? Carlos y yo necesitamos intimidad por las noches. O Ramón, trata de no hacer tanto ruido por las mañanas. Nos despiertas. Cada sugerencia era una orden disfrazada y yo, como un tonto, obedecía para mantener la paz. Carlos nunca decía nada. Cuando intentaba hablarle del comportamiento de Eduardo, simplemente se encogía de hombros y decía: «Está estresado por la situación económica, papá. Dale tiempo». Siempre era dar tiempo, ser paciente, siempre era yo quien tenía que ceder. Un día, Eduardo decidió que mi horario de televisión era inapropiado porque él quería ver sus programas. Otro día, determinó que no podía usar la lavadora los fines de semana porque era su tiempo para lavar su ropa. Y Carlos asentía a todo como un perro obediente, siguiendo las órdenes de su amo. Pero nada me había preparado para lo que vendría. Nada me había preparado para el momento en que mi propia casa dejaría de ser mía y me transformaría en prisionero en el lugar donde había pasado los mejores años de mi vida. La tormenta comenzó de verdad hace 3 meses, cuando Eduardo anunció durante la cena que había tomado algunas decisiones importantes para mejorar la convivencia en la casa. Recuerdo que dejó sus cubiertos sobre la mesa con un ruido seco que me hizo sobresaltar. Carlos lo miraba con esa expresión de adoración enfermiza que me revolvía el estómago. «A partir de mañana», dijo Eduardo con una voz tan firme que parecía que dirigía una junta de empresa, «vamos a establecer reglas claras. Esta casa necesita orden y disciplina». Lo miré sin entender, esperando que Carlos interviniera, que dijera algo, lo que fuera, pero simplemente asintió como si todo esto tuviera sentido. «¿Tus reglas?», pregunté tímidamente, sintiendo mi voz temblar. «Eduardo, esta es mi casa. No entiendo por qué necesitaríamos reglas». Me miró como si acabara de decir la mayor estupidez del mundo. Suspiró con exasperación y cruzó los brazos. Ese gesto que ya conocía y que significaba que estaba a punto de decirme algo desagradable. «Por eso mismo necesitamos reglas, Ramón, porque es tu casa y has dejado que todo se vuelva un caos. Carlos y yo no podemos vivir así. Si nos quedamos aquí, las cosas se harán a mi manera». La forma en que pronunció «a mi manera» heló mi sangre. No estaba sugiriendo, estaba imponiendo. Y Carlos se quedó ahí sentado en silencio, traicionándome con su indiferencia. Al día siguiente apareció una lista pegada en el refrigerador. Una larga lista escrita con la caligrafía perfecta de Eduardo, detallando todo lo que podía y no podía hacer en mi propia casa. Leí cada línea, sintiendo la indignación crecer en mi pecho como un animal salvaje, queriendo escapar. Horario de cocina. Ramón solo puede usar la cocina entre las 8 y 9 de la mañana y entre las 2 y 3 de la tarde. Fuera de esos horarios, la cocina es territorio exclusivo de Eduardo. Territorio exclusivo. En mi propia casa. Seguí leyendo con las manos temblorosas. Uso del baño. Ramón debe ducharse antes de las 7 de la mañana o después de las 10 de la noche para no interferir con la rutina de la pareja. Mi rutina de toda una vida, la ducha que tomaba cada mañana a las 8 mientras escuchaba las noticias en la radio, ya no importaba. Tenía que adaptarme a ellos. Uso de la sala. Los viernes y sábados por la noche están exclusivamente reservados para Carlos y Eduardo. Ramón debe permanecer en su habitación después de las 8 de la noche. Me exiliaba en mi habitación como si fuera un mueble viejo que estorbaba en la sala. La lista continuaba con más de 20 puntos, cada uno más absurdo y humillante que el anterior. Arranqué la lista del refrigerador con tanta fuerza que rompí una esquina. Fui directo a la habitación donde Carlos y Eduardo todavía dormían. Toqué la puerta con insistencia, sintiendo la rabia correr por mis venas como lava fundida. «Carlos, Carlos, necesito hablar contigo ahora». Eduardo abrió la puerta con una bata de seda azul que nunca había visto, probablemente comprada con el dinero que yo le daba a Carlos para los gastos. Me miró con desdén como si fuera un vendedor interrumpiendo su mañana. «¿Qué pasa, Ramón? Estábamos durmiendo». «Esto», dije agitando la lista frente a su cara. «Esto es lo que pasa. ¿Quién te crees para imponer reglas en mi casa?»
Mi voz salió más fuerte de lo que había planeado. Años de frustración acumulada finalmente encontraban una salida. Detrás de Eduardo, Carlos apareció frotándose los ojos, despeinado y confundido. «Papá, ¿qué está pasando?», preguntó con esa voz de niño que usaba cuando quería evitar problemas. Pero ya no era un niño, era un hombre de 38 años que había elegido a su esposo por encima de su padre, y esa elección me estaba destruyendo poco a poco. «Lo que pasa es que tu esposo puso una lista de reglas en mi refrigerador como si fuera su casa y yo fuera un invitado indeseado. ¿Vas a permitir esto, Carlos? ¿De verdad vas a permitir que me trate así?». Miré a mi hijo con súplica, buscando un rastro del hijo cariñoso que solía defender a su padre contra todo. Eduardo intervino antes de que Carlos pudiera responder. «Esas reglas son necesarias, Ramón. No puedes seguir viviendo como si estuvieras solo. Somos 3 personas en esta casa ahora y necesitamos organización. ¿Prefieres que sigamos viviendo en el desorden?». «¿Desorden?», repetí incrédulo. «Viví en esta casa durante 40 años con mi esposa y nunca hubo desorden. El desorden llegó cuando ustedes llegaron». Las palabras salieron de mi boca antes de que pudiera retenerlas, crudas y honestas. Vi el rostro de Eduardo endurecerse, sus ojos se estrecharon como los de una serpiente lista para atacar. «Carlos», dijo sin dejar de mirarme, «dile a tu padre que si no le gustan las reglas, tal vez debería buscar otro lugar donde vivir». El silencio que siguió fue ensordecedor. Esperé que Carlos explotara, que le dijera a su esposo que estaba completamente loco, que esta era la casa de su padre y que nadie lo iba a echar. Pero Carlos simplemente suspiró, se pasó la mano por el cabello y dijo: «Papá, Eduardo tiene razón. Las reglas nos van a ayudar a convivir mejor. No es gran cosa, son solo algunos horarios». Sentí como si me dieran un golpe en el estómago. Mi propio hijo tomaba su lado, validando esta locura, convirtiéndome en el villano de mi propia historia. «No es gran cosa», murmuré, sintiendo las lágrimas comenzar a arder en mis ojos. «Carlos, me están robando mi casa, me están robando mi vida. ¿Cómo no puedes ver eso?». Extendí mi mano hacia él, un gesto paternal instintivo, buscando reconectar con mi hijo, pero él dio un paso atrás, alejándose, eligiendo la distancia. «Exageras, papá. Nadie te está robando nada. Solo estamos tratando de que esto funcione para todos. Si pudiéramos irnos, ya nos habríamos ido, pero no tenemos dinero. Necesitamos que seas comprensivo». Comprensivo, esa palabra se convirtió en el mantra que Carlos repetiría durante los siguientes meses. Cada vez que intentaba defenderme, cada vez que señalaba lo absurdo de la situación, la respuesta era la misma: «Sé comprensivo». Eduardo sonrió con satisfacción, sabiendo que había ganado. «Qué bueno que entiendes, Carlos. Tu padre tiene que aprender que las cosas han cambiado». Se dio la vuelta y entró a la habitación, dejándome ahí parado con mi hijo, sintiendo el abismo entre nosotros, volverse cada vez más grande e imposible de cruzar. «¿Cómo puedes dejarlo manipularte así?», pregunté en voz baja, un último intento de hacerlo reaccionar. «Tu madre estaría muy decepcionada de verte así, Carlos, convertido en un hombre sin columna vertebral». Sabía que eran palabras duras, pero era la verdad y alguien tenía que decírsela. El rostro de Carlos se endureció. «No metas a mamá en esto. Ella no está aquí y no tienes ni idea de lo que pensaría. Eduardo es mi esposo y lo voy a apoyar. Si no puedes respetar eso, entonces tenemos un problema». Me dio la espalda y cerró la puerta en mi cara. Literalmente, el ruido de esa puerta cerrándose resonó en mi pecho como el cierre de un ataúd. Me quedé ahí parado en el pasillo, la lista todavía arrugada en mi mano, sintiendo mi mundo derrumbarse. Había perdido a mi hijo, lo había perdido ante un hombre manipulador que había encontrado en él a la víctima perfecta. Un hombre inseguro, sin empleo, vulnerable, fácil de controlar. Regresé a mi habitación arrastrando los pies, sintiéndome de repente como un anciano de 100 años. Me senté en el borde de la cama y miré las fotos en mi mesita de noche. Rosa y yo el día de nuestra boda, jóvenes y llenos de sueños. Carlos bebé, gordito y sonriente en mis brazos. Una foto familiar en la playa, todos riendo. ¿En qué momento todo se había roto? A partir de ese día seguí las reglas. No porque estuviera de acuerdo, sino porque ya no tenía fuerzas para pelear.
Cada mañana me despertaba a las 6 para ducharme antes del horario prohibido. Cocinaba en los estrechos márgenes de tiempo que Eduardo me había asignado. Me encerraba en mi habitación los viernes y sábados por la noche como un prisionero cumpliendo condena. Y lo peor de todo era ver a Carlos todos los días, caminar junto a él por los pasillos de mi casa sin reconocerlo. El hijo que había criado, el muchacho que solía abrazarme y decirme que yo era el mejor padre del mundo, ahora me miraba como si fuera un obstáculo en su vida. Eduardo lo había transformado completamente y yo no sabía cómo recuperarlo. Las semanas siguientes fueron una pesadilla silenciosa. Cada día Eduardo encontraba nuevas formas de recordarme que ya no era el dueño de mi propia vida. Comenzó a reorganizar toda la casa según sus gustos sin consultarme, como si mis 40 años vividos aquí no significaran absolutamente nada. Un día regresé del mercado y descubrí que había movido todos los muebles de la sala. Mi sillón favorito, ese donde Rosa y yo solíamos sentarnos a ver películas los domingos por la noche, ahora estaba arrinconado contra la pared, casi escondido detrás de una enorme planta que había comprado. En su lugar, un sofá gris nuevo ocupaba el centro de la habitación. «Lo compré con el dinero que Carlos ahorró», dijo cuando me vio mirarlo boquiabierto. Ambos sabíamos que Carlos no tenía empleo, que el dinero venía de mi pensión, pero se atrevía a mentirme en la cara. «No me consultaste», dije, tratando de mantener la calma aunque sentía mi pecho arder de indignación. «Podrías haberme preguntado antes de cambiar todo». Eduardo ni siquiera levantó la vista de su teléfono. Estaba sentado en el nuevo sofá, con las piernas cruzadas, pintándose las uñas de un rojo intenso que me recordaba a la sangre. «No necesito tu permiso para mejorar esta casa, Ramón». Estaba vieja y deprimente. Ahora al menos tiene algo de estilo. La forma irrespetuosa en que dijo vieja y deprimente me golpeó como una bofetada. No estaba hablando solo de los muebles, estaba hablando de mí, de mi vida, de todo lo que Rosa y yo habíamos construido juntos. Intenté hablar con Carlos esa noche, pero ya tenía la respuesta automática lista. «Papá, el viejo sillón estaba muy gastado. Eduardo solo está tratando de hacer la casa más bonita. Deberías agradecerle en lugar de quejarte, por borrar los recuerdos de mi esposa de esta casa, por convertir mi hogar en algo irreconocible». Pero eso era solo el comienzo. Eduardo comenzó a invitar a sus amigos a mi casa sin avisarme. Llegaban en grupo, ruidosos e invasivos, ocupando la sala como si fuera un café público. Yo me encerraba en mi habitación, escuchando las risas y conversaciones, sintiéndome como un extraño en mi propio espacio. Una vez salí para ir al baño, y uno de ellos me miró de arriba abajo, con desprecio evidente. «¿Este es tu suegro?», le preguntó Eduardo en un tono que ni siquiera se molestó en bajar. «Pobrecito, debe ser duro vivir de gorrón a su edad». Los amigos se rieron y sentí la humillación quemarme por dentro. Eduardo no dijo nada para defenderme, simplemente sonrió y cambió de tema, dejándome ahí parado como un tonto mientras todos me ignoraban. Comenzó a controlar lo que comía. Decía que necesitaba hacer dieta, que a mi edad debería cuidarme más. Eliminó de la alacena todo lo que me gustaba, las galletas de avena que comía con mi café por las mañanas, el chocolate que guardaba para los momentos difíciles, hasta la mermelada de fresa que Rosa solía comprarme cada mes. «Esas cosas tienen demasiada azúcar, Ramón. No son saludables», decía mientras llenaba los estantes con productos orgánicos costosos que yo terminaba pagando. Cuando compraba algo para mí, algo pequeño que me daba aunque fuera un momento de felicidad, Eduardo lo encontraba y lo tiraba a la basura. «Te dije que nada de azúcar, Ramón. ¿Por qué no me escuchas?» Y Carlos, mi propio hijo, asentía como si Eduardo me estuviera haciendo un favor, como si controlar cada aspecto de mi vida fuera un acto de amor y no de crueldad. Una tarde decidí cocinar mole poblano, ese platillo que Carlos siempre había amado, la receta que mi madre me había enseñado y que estaba en nuestra familia desde generaciones. Quería recuperar, aunque fuera un momento, la conexión con mi hijo, recordarle los días cuando éramos una familia feliz. Pasé toda la tarde en la cocina durante mi pequeña ventana de tiempo autorizado, poniendo todo mi amor en ese platillo. Cuando serví la cena, Eduardo olió el mole y arrugó la nariz con disgusto. «¿Qué es esto? Huele horrible». Mi corazón se apretó.
Es el platillo favorito de Carlos, dije tratando de sonreír. Le encantaba cuando era niño. Miré a Carlos, esperando que recordara, que dijera algo afectuoso, que me diera aunque fuera una migaja de cariño. Pero Eduardo habló primero. Carlos ya no come ese tipo de comida pesada. Estamos cuidando nuestra alimentación, ¿recuerdas? Además, ya había preparado ensaladas para la cena. Señaló el refrigerador donde había efectivamente 2 ensaladas perfectamente dispuestas en recipientes de vidrio. Solo 2 ensaladas. Una para él, una para Carlos. Ninguna para mí. Yo ya comí durante mi horario permitido, agregó con esa sonrisa falsa que tanto detestaba. No sabía que ibas a cocinar, aunque deberías haberme avisado. Las reglas dicen que tienes que coordinarte conmigo antes de usar la cocina fuera de tu horario. No era cierto. Había cocinado exactamente durante mi tiempo designado, pero discutir con él era inútil. Siempre encontraba una forma de hacerme parecer el culpable. Carlos ni siquiera probó el mole poblano. Comió su ensalada en silencio mientras yo miraba la olla llena de comida que nadie iba a comer. Toda esa tarde desperdiciada. Todo ese amor rechazado. Esa noche tiré el mole a la basura y lloré sobre el fregadero, tratando de no hacer ruido para que no me escucharan. Los días se transformaron en un ciclo interminable de pequeñas humillaciones que se acumulaban como piedras sobre mi pecho. Eduardo criticaba mi ropa, decía que me vestía como un viejo y que le daba vergüenza cuando salíamos juntos. Criticaba mi forma de hablar, mi forma de caminar, mi forma de existir. Y Carlos nunca decía nada, nunca me defendía, simplemente asentía o miraba hacia otro lado. Dejó de llamarme papá. Ahora solo decía Ramón con ese tono impersonal que se usa con un conocido, no con el hombre que te dio la vida. Cada vez que escuchaba mi nombre en su boca sin el papá delante, sentía que moría un poco por dentro. Eduardo había logrado borrar hasta eso, hasta el vínculo más sagrado entre un padre y un hijo. Comencé a tener miedo en mi propia casa. Miedo de hacer ruido, miedo de ocupar espacio, miedo de respirar muy fuerte. Caminaba de puntillas por los pasillos como un fantasma, tratando de no molestar, de no existir demasiado. Mi propia presencia se había vuelto indeseable y yo me encogía cada día, volviéndome más pequeño, desapareciendo. Una noche escuché a Eduardo hablando por teléfono con alguien. Su voz atravesaba las delgadas paredes de mi habitación. No te preocupes, ya casi logro mi objetivo, decía riendo. Es solo cuestión de tiempo antes de que decida irse por su cuenta. Y cuando eso pase, esta casa será completamente nuestra. Carlos ya firmó los papeles que le di. El tonto ni siquiera los leyó. Mi sangre se heló. ¿De qué papeles hablaba? Me quedé pegado a la pared de mi habitación, conteniendo la respiración, tratando de escuchar más. Sí, el abogado dijo que esa firma es suficiente. Cuando se vaya o si le pasa algo, Carlos tendrá todo automáticamente y yo, como su esposo, tendré derecho a todo. Ese viejo estúpido ni siquiera imagina lo que le espera. Sentí náuseas. Eduardo no solo me estaba quitando mi casa mientras vivía en ella, estaba planeando obtener todo legalmente, y Carlos, mi hijo ingenuo y manipulado, había firmado algo sin siquiera consultarme. El nivel de traición era tan profundo que no podía comprenderlo. Mi propio hijo estaba ayudando a robarme, aunque probablemente ni siquiera lo sabía. Al día siguiente intenté hablar con Carlos sobre lo que había escuchado. Hijo, necesito que me digas la verdad. ¿Firmaste recientemente algún documento, algo relacionado con la casa o la herencia? Me miró confundido por un segundo, luego incómodo. Eduardo me pidió que firmara unos papeles del abogado. Dijo que era para protegernos legalmente en caso de que te pasara algo, para que todo fuera más fácil. ¿Y no pensaste en consultarme?, pregunté, sintiendo mi voz debilitarse. ¿No pensaste que tal vez yo debería estar al tanto de documentos que conciernen mi casa? Carlos se encogió de hombros, ese gesto de indiferencia que había perfeccionado en estos últimos meses. Eduardo dijo que era normal, que todas las familias lo hacen. No quería molestarte con tonterías legales. Tonterías legales. Mi patrimonio, mi hogar, toda mi vida reducida a tonterías legales. Carlos, tu esposo te está manipulando. Está planeando quedarse con todo, ¿no lo ves? Pero antes de que pudiera responder, Eduardo apareció como siempre, en el momento exacto para interferir. Otra vez metiéndole ideas en la cabeza a Carlos. Ramón,
¿No te cansas de crear problemas? Me miró con sus ojos fríos y calculadores. Carlos, dile a tu padre que deje de inventar conspiraciones. Se está volviendo paranoico por la edad. Y Carlos, como la marioneta perfecta en que se había convertido, me miró y dijo: Papá, Eduardo tiene razón. Ves problemas donde no los hay. En ese momento supe que había perdido completamente a mi hijo. No había forma de hacerle ver la verdad. Eduardo había construido un muro tan sólido entre nosotros que mis palabras ya no lo alcanzaban. Estaba atrapado en una pesadilla de la que no había escapatoria visible. Las cosas empeoraron de una manera que nunca hubiera imaginado posible. Eduardo comenzó a controlar hasta el aire que respiraba en mi propia casa. Decidió que mi habitación necesitaba una renovación. Y un día, mientras yo estaba en el banco recibiendo mi pensión, entró y sacó todas mis cosas. Cuando regresé, encontré cajas apiladas en el pasillo y mis pertenencias más preciadas tiradas sin ningún cuidado. ¿Qué hiciste?, grité al verlo salir de mi habitación con una bolsa llena de mis fotografías. Esas son mis cosas, no tienes derecho a tocarlas. Eduardo ni siquiera se molestó. Puso la bolsa en el suelo y se limpió las manos como si hubiera manipulado basura. Relájate, Ramón, solo estoy haciendo limpieza. Tu cuarto era un verdadero desastre, lleno de porquerías viejas que nadie necesita. Abrí una de las cajas y mi corazón se rompió en 1000 pedazos. Ahí estaban las cartas de amor que Rosa me había escrito durante nuestro noviazgo, los dibujos que Carlos había hecho en el jardín de niños, el rebozo que mi madre había tejido para mí antes de morir. Todo estaba arrugado y mezclado con ropa vieja, sin ningún respeto, sin ninguna consideración. Estas cosas son mi vida, dije con lágrimas rodando por mi rostro. No son porquerías viejas, son mis recuerdos. Bueno, tus recuerdos ocupan demasiado espacio, respondió Eduardo cruzando los brazos. Además, necesito ese armario para mi ropa. El de nuestro cuarto ya está lleno. Nuestro cuarto, la habitación principal que había sido de Rosa y mía durante décadas, ahora era de ellos. Y ahora también quería mi armario, mi espacio, todo lo que me quedaba. No te voy a dar mi armario, dije, tratando de sonar firme aunque temblaba de pies a cabeza. Ya tienen la habitación principal, el baño grande, la mitad de la casa. Mi cuarto es lo único que me queda. Eduardo sonrió, esa sonrisa de serpiente que ya conocía bien. Bueno, entonces supongo que estas cajas se quedarán aquí en el pasillo. Sería una lástima si alguien se tropezara con ellas y se lastimara. Era una amenaza velada. Si no cedía, destruiría mis cosas, las tiraría, las haría desaparecer. Lo vi en sus ojos, esa crueldad calculada que había perfeccionado. Tragué saliva con dificultad y cedí, derrotado. Está bien, ¿puedes usar el armario? Su sonrisa se amplió. Sabía que terminaría siendo razonable, Ramón. ¿Ves? Cuando cooperas, todo se vuelve más fácil. Esa noche guardé mis recuerdos más preciados en una pequeña caja de zapatos que escondí debajo de mi cama. Las cartas de Rosa, las fotos de Carlos bebé, el anillo de matrimonio que ya no usaba porque Eduardo había dicho que estaba pasado de moda. Todo lo que me quedaba de mi vida de antes ahora cabía en una caja que tenía que esconder como si fuera un criminal. Eduardo comenzó a invitar a Carlos a salir sin mí, cosa que nunca había hecho antes. Vamos al cine, decía, tomando a Carlos del brazo. Solo nosotros dos, necesitamos tiempo en pareja. Y se iban, dejándome solo en la casa, en mi casa, sintiéndome como un intruso que debería estar agradecido por tener permiso de quedarme. Cuando regresaban, siempre traían comida para llevar, pero solo para ellos dos. El olor a pizza o pollo frito llenaba la casa mientras yo estaba en mi habitación con el estómago vacío, preguntándome en qué momento mi vida se había convertido en esto. Una vez Carlos tocó mi puerta y me ofreció un pedazo de pizza. Trajimos de más por si tenías hambre. Antes de que pudiera aceptar, escuché la voz de Eduardo desde la sala. Carlos, ven acá. Esa pizza es para el almuerzo de mañana. No puedes andarla regalando así. Y Carlos, como siempre, obedeció. Se encogió de hombros y me dijo, lo siento, antes de cerrar mi puerta. Ni siquiera tuvo el valor de quedarse, de enfrentar a su esposo, de elegirme aunque fuera una sola vez. Las humillaciones se volvieron parte de mi rutina diaria. Eduardo comenzó a dejarme listas de tareas por hacer. Lavar su ropa, limpiar su baño.
cocinar sus platillos favoritos. Cuando protestaba, decía que era lo mínimo que podía hacer ya que vivía gratis en la casa. Gratis, en mi propia casa que había pagado con el dinero de mi trabajo durante años. Un día me atreví a negarme. No voy a lavar tu ropa, Eduardo. No soy tu sirvienta. Su rostro se transformó en una máscara de furia. ¿Ah, no? Bueno, pues quiero que me pagues renta. Si no quieres contribuir con trabajo, contribuye con dinero. 500 pesos, 500 pesos al mes por tu cuarto. 500 pesos, repetí incrédulo. Esta es mi casa. No tengo que pagarte nada. Eduardo se acercó a mí, tan cerca que podía oler su perfume caro, ese que compraba con mi dinero. Esta casa algún día será de Carlos, y Carlos es mi esposo. Así que técnicamente tengo tanto derecho como tú. Ahora, o lavas mi ropa o me pagas. No tenía 500 pesos extra. Mi pensión apenas alcanzaba para las cuentas de la casa, la comida y los gastos que Eduardo generaba constantemente. Así que lavé su ropa, odiándome con cada prenda que metía en la lavadora, odiando mi cobardía, mi incapacidad de defenderme, mi miedo a quedarme completamente solo. Carlos finalmente consiguió un trabajito, pero era de medio tiempo que apenas le daba 3,000 pesos al mes. Pensé que eso tal vez cambiaría las cosas, que quizás ahora podrían irse y yo recuperaría mi casa, mi vida. Pero en lugar de buscar su propio lugar, Eduardo anunció que ese dinero serviría para mejorar aún más la casa. Compraron un televisor enorme para la sala, un juego de ollas carísimas, cortinas nuevas para todas las ventanas. Todo con el dinero que se suponía los ayudaría a independizarse de verdad. ¿Y cuándo piensan mudarse?, pregunté una noche durante la cena. La pregunta flotó en el aire como una bomba a punto de explotar. Eduardo dejó de comer y me miró fijamente. ¿Mudarnos? ¿Por qué nos mudaríamos, Ramón? Estamos perfectamente bien aquí. Además, nos necesitas. Eres un hombre mayor viviendo solo. Es peligroso. Deberías agradecernos que estemos aquí para cuidarte. Cuidarme. Me estaba destruyendo poco a poco y lo llamaba cuidarme. No los necesito. Viví solo 5 años después de la muerte de Rosa y me las arreglé perfectamente bien. Ustedes dijeron que era temporal. Carlos finalmente tiene trabajo. Carlos finalmente habló, pero sus palabras fueron peores que su silencio. Papá, no seas egoísta. Eduardo tiene razón. A tu edad no deberías estar solo. Además, la casa también es mía. ¿O ya se te olvidó que soy tu hijo? Egoísta. Me llamaba egoísta porque quería recuperar mi propia casa, porque quería vivir sin que controlaran cada uno de mis movimientos, cada respiración. Sentí que algo en mí se rompía definitivamente. Esa esperanza que me había sostenido, la de que Carlos finalmente despertaría y vería lo que le estaba haciendo a su padre. Tienes razón, dije levantándome de la mesa. La casa también es tuya. Algún día será toda tuya. Espero que valga la pena. Dejé mi plato intacto y me fui a mi habitación. Escuché a Eduardo decirle a Carlos: tu padre es tan dramático, siempre haciendo escenas. Y Carlos riéndose de mi dolor. Comencé a evitarlos. Solo salía de mi habitación cuando era absolutamente necesario. Comía lo menos posible para no tener que usar la cocina durante sus horarios. Me volví un fantasma en mi propia casa, invisible, silencioso, inexistente, y aún así Eduardo encontraba formas de recordarme que yo era el problema. Ramón, tu presencia pone incómodo a Carlos, me dijo un día. Podrías tratar de ser menos visible cuando estés en los espacios comunes. Intenta no llamar la atención. Menos visible. Quería que desapareciera completamente, que dejara de existir para su comodidad. Una tarde, mientras limpiaba el baño durante mi tiempo designado, encontré papeles escondidos detrás del espejo. Documentos legales a nombre de Carlos y Eduardo. Los leí con manos temblorosas y confirmé mis peores sospechas. Eduardo había hecho que Carlos firmara un poder general, documentos que le daban control sobre decisiones médicas, financieras e incluso sobre la casa si algo me pasaba. También había un documento supuestamente de acuerdo de cuidado, donde yo aceptaba que se quedaran en la casa a cambio de cuidados para mi vejez. El documento llevaba mi firma, pero yo nunca lo había firmado. Era una falsificación burda, pero probablemente suficiente para crear problemas legales si alguien la cuestionaba. Me mareaba. Eduardo no solo me estaba quitando mi casa mientras vivía en ella.
Estaba preparando el terreno legal para obtener todo. Era un estafador calculador y Carlos era su cómplice involuntario, o tal vez no tan involuntario. Ya no sabía qué pensar de mi propio hijo. Puse los documentos exactamente donde los había encontrado. No podía confrontarlos todavía porque no sabía qué hacer. No tenía dinero para un abogado. No tenía a nadie a quien acudir. Mi familia había fallecido o vivía lejos. Mis amigos se habían alejado estos últimos meses porque Eduardo siempre encontraba excusas para que no saliera. Estaba completamente solo y atrapado. Esa noche, acostado en mi cama mirando el techo, pensé en Rosa, pensé en cómo ella habría manejado esta situación. Rosa era una mujer de acción, no de palabras. Nunca habría permitido que alguien nos humillara de esta forma. Y en ese momento, acostado en la oscuridad de mi prisión, algo cambió en mí. Una chispa de rabia, de dignidad, de fuerza que creía haber perdido para siempre. No sabía todavía cómo, pero iba a recuperar mi vida. Iba a recuperar mi casa, y si eso significaba perder a Carlos en el proceso, entonces tal vez ya lo había perdido hace mucho tiempo. Tal vez el hijo que conocí murió el día que decidió elegir a un hombre cruel por encima de su propio padre. La noche del incidente del refrigerador llegó como la gota que derrama el vaso. Había sido un día particularmente difícil. Eduardo me había hecho limpiar toda la casa porque recibiría visitas al día siguiente. Amigos que vendrían a tomar té como si mi sala fuera un salón social que le pertenecía. Pasé horas tallando pisos, quitando polvo de los muebles, organizando cada rincón hasta que mis rodillas y espalda me dolían. Cuando terminé ya casi eran las 11 de la noche. Eduardo inspeccionó mi trabajo con ojo crítico, pasando su dedo por los marcos de las ventanas, buscando polvo como un supervisor cruel. Supongo que es aceptable, finalmente dijo sin siquiera mirarme. Puedes irte a dormir, como si me diera permiso de descansar en mi propia casa después de limpiar para sus invitados. Fui a mi habitación agotado, pero no podía dormir. Mi estómago gruñía de hambre. Apenas había comido en todo el día porque Eduardo había usado la cocina todo el tiempo preparando bocadillos elegantes para la reunión del día siguiente. Mis horarios designados habían sido completamente ignorados, pero no había dicho nada porque había aprendido que protestar solo empeoraba las cosas. Cerca de las 2 de la mañana, el hambre era insoportable. Pensé que a esa hora todos estarían dormidos y podría bajar en silencio a buscar algo de comer. Solo un pedazo de pan, algo de queso, lo que fuera para calmar el vacío en mi estómago. Me levanté con cuidado, me puse mis pantuflas y salí de la habitación, caminando de puntillas como un ladrón en mi propia casa. La cocina estaba oscura y silenciosa. Suspiré aliviado, pensando que había logrado bajar sin despertar a nadie. Me acerqué al refrigerador y puse mi mano en la manija. Fue en ese momento, justo cuando comenzaba a abrirlo, que sentí el golpe. Una palmada seca y fuerte en mi mano que me hizo soltarla inmediatamente por el dolor y la sorpresa. ¿A dónde crees que vas sin pedir permiso? La voz de Eduardo salió de la oscuridad como el siseo de una serpiente. Encendió la luz de la cocina y ahí estaba, con su bata azul y una expresión de furia en el rostro. Mi mano me ardía donde me había golpeado, pero el dolor físico no era nada comparado con la humillación que sentía. Tengo hambre, dije con una voz casi inaudible. Solo quería comer algo. Me odié por sonar tan débil, tan suplicante. Eduardo cruzó los brazos y bloqueó el refrigerador con su cuerpo como si fuera un tesoro que debía proteger de un ladrón. Ya te he explicado 1000 veces que la comida en esta casa se maneja, Ramón. No puedes venir a comer cuando se te antoje. Es mi refrigerador, murmuré, sintiendo las lágrimas comenzar a acumularse en mis ojos. Mi comida, mi casa. Pero incluso al pronunciar esas palabras, sabía que sonaban huecas y sin poder. Eduardo se rió, una risa cruel que resonó en la cocina silenciosa. Tu casa, eso está por verse. Escuché pasos en las escaleras y Carlos apareció, despeinado y con ojos somnolientos. ¿Qué está pasando? ¿Por qué están gritando? Miré a mi hijo con esperanza, pensando que tal vez esta vez, solo esta vez me defendería, que vería lo absurdo de la situación. Un padre anciano agredido por intentar comer en su propia casa. Tu padre estaba tratando de robar comida del refrigerador sin permiso, dijo Eduardo antes de que yo pudiera hablar. Ya le he explicado las reglas 1000 veces, pero no escucha. Robar. Me llamó ladrón en mi propia cocina. Miré a Carlos suplicante, esperando que dijera algo. Lo que fuera.
Papá, dijo Carlos con un suspiro cansado, ¿de verdad es necesario hacer esto en medio de la noche? Ya conoces las reglas. Si tenías hambre podrías haber esperado hasta mañana. Mis piernas comenzaron a temblar. Mi propio hijo me culpaba por tener hambre, por querer comer en mi propia casa, por existir. Carlos, por favor. Mi voz se debilitaba. Esto es ridículo. Me dio una palmada por intentar abrir el refrigerador. ¿No ves lo enfermo que está esto? Extendí mi mano mostrando la marca roja que empezaba a formarse. Mírame, hijo, mírame y dime que esto es normal. Pero Carlos no miró mi mano. En cambio miró a Eduardo, quien le devolvió una mirada significativa que no pude descifrar. Y entonces mi hijo pronunció las palabras que destruirían toda esperanza que me quedaba. Mi esposo es el dueño de la casa ahora, papá. Tienes que pedirle permiso hasta para respirar. El mundo se detuvo. Las palabras flotaron en el aire como cuchillos afilados, clavándose en mi corazón una y otra vez. Mi hijo acababa de decirme que ni siquiera tenía derecho al aire que respiraba sin el permiso de su esposo en mi propia casa. La casa que había construido con su madre, la casa donde él nació, donde dio sus primeros pasos, donde lo crié como padre. Eduardo sonrió triunfante. Había ganado completamente. Había tomado a mi hijo y lo había convertido en un arma en mi contra. ¿Ves, Ramón? Hasta Carlos entiende cómo funcionan las cosas ahora. Entre más rápido lo aceptes, mejor será para todos. Se acercó al refrigerador, lo abrió con toda tranquilidad y tomó una botella de agua. Bebió frente a mí lentamente, saboreando no solo el agua sino su victoria. Ahora vete a tu cuarto, ordenó, cerrando el refrigerador. Y la próxima vez que tengas hambre en horas no autorizadas, espera o pide permiso como debe ser. Carlos asintió apoyándolo. Papá, vete a dormir. Mañana hablamos. Pero yo sabía que mañana no hablaríamos de nada. Mañana sería igual que hoy. Y el día siguiente también. Subí las escaleras sintiendo que cada paso me costaba un pedazo de mi alma. Entré a mi habitación y cerré la puerta. Me senté en el borde de la cama y fue ahí, en la oscuridad de mi prisión, cuando todo finalmente cambió. Algo se rompió en mí, pero no de la forma en que esperaban. No me rompí en derrota, sino en claridad. Vi mi vida con una lucidez brutal. Había mendigado amor, mendigado respeto, mendigado un lugar en mi propia casa. Había permitido que me redujeran a nada, que me convirtieran en una sombra suplicante. Y todo por miedo. Miedo de perder a Carlos, miedo de quedarme solo, miedo de admitir que mi hijo ya no era el muchacho que había conocido. Pero esa noche, con la mano todavía ardiendo de la palmada, el estómago vacío y el corazón roto, tomé una decisión fría, clara y definitiva. No iba a mendigar más, no iba a suplicar más. No iba a permitir que me trataran como basura en mi propia casa. Me levanté y encendí la luz de mi habitación. Busqué debajo de mi cama la caja donde guardaba mis objetos más preciados. Adentro había algo de dinero que había escondido en secreto. Billetes de 100 y 200 pesos que guardaba cuando podía. No era mucho, tal vez 2.500 pesos en total, pero era algo. También tomé un cuaderno viejo y comencé a escribir. Escribí todo lo que había pasado estos últimos meses. Cada humillación, cada abuso, cada momento en que Carlos eligió a Eduardo por encima de mí. No sabía para qué me serviría este registro, pero algo me decía que necesitaba documentar todo. Mientras escribía, las lágrimas caían sobre el papel manchando algunas palabras, pero no me detuve. Escribí hasta que me dolió la mano, hasta que vacié todo el veneno acumulado en mi pecho. Y cuando terminé, cuando ya no quedaban palabras por escribir, supe exactamente qué tenía que hacer. No iba a confrontarlos, no iba a pelear, no iba a darles el espectáculo de verme roto y suplicante una vez más. Iba a hacer algo que nunca esperarían de mí, algo que les dolería mucho más que cualquier grito o queja. Iba a irme, iba a desaparecer de sus vidas y dejarlos exactamente con lo que querían. La casa, sin mí. No dormí el resto de la noche. Me quedé sentado en mi cama, mirando por la ventana mientras el cielo oscuro se transformaba lentamente en un amanecer grisáceo. Con cada minuto que pasaba, mi decisión se volvía más sólida, más clara. Ya no había duda, ya no había miedo, solo una certeza fría y definitiva. Tenía que salir de ahí antes de que me destruyeran completamente. A las 7 de la mañana, cuando escuché que Eduardo y Carlos se levantaban, ya tenía mi plan. Me duché rápido durante mi horario prohibido porque francamente ya no me importaban sus reglas.
Me vestí con mi mejor ropa, la que Eduardo siempre criticaba por ser anticuada, y esperé. Cuando bajaron a desayunar, me encontraron sentado en la sala. No en mi habitación como un prisionero obediente, sino en la sala, en el sofá nuevo que Eduardo había comprado con mi dinero. «Buenos días», dije con una calma que los sorprendió. Eduardo me miró con desconfianza. Probablemente esperaba encontrarme quebrado, suplicante después de lo de anoche. Pero lo que vio fue algo diferente. Un hombre que había tomado una decisión. «Necesito hablar con ustedes», continué. «Ambos, siéntense». Carlos intercambió una mirada con Eduardo, confundido por mi tono. Por primera vez en meses, no estaba pidiendo permiso, no estaba suplicando. Estaba dando una orden en mi propia casa. Se sentaron Eduardo con los brazos cruzados y esa sonrisa arrogante que tanto conocía. Carlos nervioso, jugando con sus dedos. «He pensado mucho sobre la situación», empecé, eligiendo mis palabras cuidadosamente. «Y tienen razón. Esta convivencia no está funcionando, así que he decidido que es hora de hacer algunos cambios». Eduardo se inclinó hacia adelante, con los ojos brillando. Probablemente pensaba que iba a anunciar que me mudaría, que les dejaría la casa como él había planeado todo este tiempo. «A partir de hoy», dije, mirando directamente a Carlos, ignorando completamente a Eduardo, «voy a salir por unos días, tal vez una semana, tal vez 2. Necesito espacio para pensar sobre mi futuro». «¿A dónde vas a ir?», preguntó Carlos, y por primera vez en meses detecté una pizca de preocupación genuina en su voz. «Eso no les concierne», respondí firmemente. «Pero antes de irme, quiero que sepan algo. Esta casa es mía, la escritura está a mi nombre, y he decidido que cuando regrese, si regreso, las cosas van a cambiar radicalmente». Eduardo soltó una risa sarcástica. «¿Ah, sí? ¿Y qué vas a hacer, Ramón? No tienes a dónde ir, no tienes dinero. Todos tus amigos te han abandonado. Vas a terminar regresando en unos días rogando que te dejemos entrar». Lo miré con una calma que lo desconcertó. «Puede ser, o puede que no, pero durante el tiempo que esté fuera, quiero que reflexionen sobre algo. Esta casa es mi patrimonio, es lo único que tengo. Y si algo me pasa, si misteriosamente aparezco muerto o desaparezco, tengan por seguro que ya dejé documentos con un abogado explicando toda la situación». Era mentira, no tenía ningún abogado. Pero ellos no lo sabían. Vi cómo el rostro de Eduardo se tensaba ligeramente. Había tocado un nervio. «Qué dramático», dijo, pero su voz había perdido parte de su arrogancia. «Nadie está planeando que te pase nada». «Me alegra escuchar eso», respondí, «porque también he documentado todo lo que ha pasado estos meses. Cada humillación, cada regla absurda, cada vez que me golpearon, dejé que la palabra colgara en el aire. O me negaron comida. Todo está escrito, fechado, guardado en un lugar seguro». Carlos se puso pálido. «Papá, nadie te golpeó». «Ah, no», levanté mi mano donde todavía se veía la marca roja de anoche. «¿Esto qué es entonces?». El silencio fue absoluto. Eduardo abrió la boca para decir algo, pero lo detuve. «No quiero escuchar excusas, solo quiero que sepan que ya no soy el viejo tonto que pueden manipular. Me voy ahora. Cuando regrese, si es que regreso, voy a recuperar mi casa. Y ustedes van a tener que decidir si quieren ser parte de mi vida de manera respetuosa, o si prefieren buscar otro lugar donde vivir». Me levanté del sofá. Carlos se puso de pie también, con lágrimas en los ojos. «Papá, espera, no tienes que irte. ¿Podemos hablar de esto?» «Ya no hay nada de qué hablar, Carlos. Tú hiciste tu elección. Anoche me la dejaste muy clara. Ahora yo estoy haciendo la mía». Subí a mi habitación. Tomé la pequeña maleta que había preparado durante la noche con algunas mudas de ropa y mi caja de recuerdos. Bajé las escaleras y me dirigí a la puerta. Carlos me siguió. «¿A dónde vas? Al menos dime eso, por favor». Lo miré, a este hijo que había sido todo para mí y que ahora era un extraño. «Voy a buscar lo que perdí en esta casa, mi dignidad». Y salí, cerrando la puerta detrás de mí. El aire de la mañana me golpeó el rostro y por primera vez en meses sentí que podía respirar. Mis piernas temblaban mientras caminaba por la calle con mi maleta. No sabía exactamente a dónde iba, pero sabía que no podía quedarme un minuto más en esa casa. Caminé hasta la esquina y tomé un taxi.
Al centro, le dije al conductor. Una vez en el centro de la ciudad busqué un hotel barato, algo que pudiera pagar con mis 2.500 pesos mientras pensaba qué hacer. Encontré un lugar pequeño pero limpio. La Posada San Miguel se llamaba. El dueño, un hombre mayor llamado don Joaquín, me miró con curiosidad cuando pedí una habitación por varios días. ¿Está bien, señor?, preguntó con genuina preocupación. Se ve un poco alterado. Fue esa simple pregunta, ese tono de preocupación real que no había escuchado en meses, lo que me quebró. Me senté en el pequeño lobby y comencé a llorar. Lloré como no había llorado desde la muerte de Rosa. Don Joaquín no dijo nada. Solo puso su mano en mi hombro y esperó. Cuando finalmente pude hablar, le conté todo. No sé por qué. Tal vez porque era un completo extraño y necesitaba desahogarme con alguien que no me juzgara. Él escuchó en silencio, asintiendo de vez en cuando. Cuando terminé, suspiró profundamente. Mi amigo dijo con voz calmada, lo que necesita no es solo un cuarto de hotel. Necesita un plan. Y necesita ayuda. No tengo a nadie, admití. No tengo familia, mis amigos. Me alejé de todos por no causar problemas. Todos tenemos a alguien, respondió don Joaquín. Solo que a veces olvidamos dónde buscar. ¿Ha intentado contactar a algún viejo amigo? ¿Alguien de antes? Pensé en Roberto, mi compadre de hace años. Habíamos trabajado juntos durante décadas. Fuimos como hermanos. Pero cuando Carlos y Eduardo llegaron a mi casa, poco a poco dejé de verlo. Eduardo siempre tenía excusas de por qué no podía salir. Y eventualmente Roberto dejó de llamar. Hay alguien, dije lentamente. Pero hace meses que no hablo con él. Nunca es tarde para reconectar con un verdadero amigo, dijo don Joaquín, ofreciéndome el teléfono de la recepción. Llámelo. Con manos temblorosas, marqué el número de Roberto que milagrosamente todavía recordaba. Sonó 3 veces antes de que contestara. Bueno, Roberto, soy Ramón, dije, sintiendo un nudo en la garganta. Hubo un silencio, luego. Ramón, compadre, ¿dónde diablos te has metido? Llevo meses tratando de contactarte. Lo sé. Yo tengo que contarte algo. ¿Podemos vernos? Por supuesto. Dime dónde estás y voy para allá. Le di la dirección de la Posada San Miguel y colgué. Don Joaquín sonrió. Ve, ya no está tan solo. Media hora después, Roberto llegó. Me abrazó tan fuerte que casi no podía respirar. Compadre, te ves terrible. ¿Qué te pasó? Nos sentamos en el pequeño comedor del hotel y le conté todo otra vez. Toda la historia desde que Carlos y Eduardo llegaron hasta mi escape de esta mañana. Roberto escuchaba con el ceño cada vez más fruncido. Cuando terminé, golpeó la mesa con el puño. Ese desgraciado. ¿Y Carlos permitió todo eso? No puedo creerlo. Ese muchacho que conocí nunca habría tratado así a su padre. Ya no es el muchacho que conociste, dije con tristeza. Eduardo lo cambió completamente. Roberto se quedó pensativo un momento. Mira, compadre, no puedes quedarte escondido en un hotel. Eso es lo que ellos quieren, que te rindas, que regreses derrotado. Tienes que pelear por lo tuyo. ¿Pero cómo? No tengo dinero para abogados. Apenas tengo para sobrevivir unos días. Tengo un primo, dijo Roberto. Es abogado, no es de esos caros de traje y oficina elegante, pero sabe lo que hace. Trabaja con gente como nosotros, gente común. Déjame hablar con él. A lo mejor podemos encontrar una solución. Por primera vez en meses sentí una chispa de esperanza. ¿De verdad harías eso por mí? Compadre, somos familia, más que familia. No voy a dejar que ese par de abusadores te quiten todo lo que trabajaste en tu vida. Mañana mismo hablo con mi primo. Mientras tanto, tú vas a quedarte en mi casa. No puedo abusar de tu hospitalidad. No es abuso, es lo que hacen los amigos, los verdaderos amigos. Se levantó y pagó mi cuenta del hotel antes de que pudiera protestar. Vámonos, mi esposa va a estar feliz de verte. Siempre pregunta por ti. Esa noche dormí en la casa de Roberto y su esposa Lupita. Ella preparó mi platillo favorito, enchiladas verdes caseras, y me trató con tanto cariño que volví a llorar. Me di cuenta de cuánto había extrañado esto. La calidez humana, la amabilidad sin condiciones, el respeto. Al día siguiente Roberto cumplió su palabra. Su primo, el licenciado Martín Flores, vino a la casa. Era un hombre de unos 50 años, serio pero con ojos amables. Don Ramón, dijo estrechando mi mano,
Roberto me contó su situación. Es grave, pero no imposible de resolver. Primero, necesito que me cuente todo desde el principio. Cada detalle importa. Pasamos 3 horas hablando. Le mostré mi cuaderno donde había documentado todo. Le hablé de los papeles que encontré escondidos en mi casa, de las humillaciones, de las reglas, de todo. El licenciado Flores tomaba notas meticulosamente. Cuando terminé, se reclinó en su silla y exhaló. Esto es un caso clásico de abuso de adulto mayor y fraude. Los documentos que firmó su hijo sin su consentimiento, especialmente si falsificaron su firma, son ilegales. Podemos pelear esto. ¿Pero cómo? No tengo dinero. No se preocupe por eso ahora. Roberto es familia para mí también. Vamos a trabajar esto con honorarios mínimos. Lo importante es proteger su patrimonio. Sacó unos documentos de su maletín. Primero, vamos a hacer esto oficial. Voy a preparar una denuncia por abuso y fraude. También vamos a solicitar una orden de protección temporal y vamos a registrar oficialmente que usted no dio consentimiento para ninguna transferencia de propiedad. ¿Y eso funcionará? Va a tomar tiempo, pero sí. La ley está de su lado, es su casa. Mientras tanto, le recomiendo que no regrese allá solo. Cuando vayamos, iremos acompañados de autoridades. Durante los siguientes días, el licenciado Flores trabajó en mi caso, presentó la denuncia, solicitó documentos, investigó los papeles que Eduardo había hecho firmar a Carlos, descubrió que efectivamente había una falsificación de mi firma y que los documentos no tenían validez legal real, pero habrían sido suficientes para causar problemas si yo hubiera muerto o desaparecido. Ese hombre es peligroso, me advirtió el licenciado. Tenía un plan muy elaborado. Por suerte usted se dio cuenta a tiempo. Mientras tanto, Roberto y Lupita me cuidaban como si fuera parte de su familia. Me dieron espacio para sanar, para recordar quién era yo antes de que Eduardo y Carlos me convirtieran en una sombra. Poco a poco recuperaba mi fuerza, mi dignidad, mi voz. Carlos me llamó varias veces al celular que había dejado en mi habitación, pero yo no estaba allí para contestar. No sabía que estaba en casa de Roberto, no sabía dónde estaba, y eso de alguna manera me daba poder. Una semana después de mi partida, el licenciado Flores me dio buenas noticias. Ya está todo listo, tenemos la orden de protección, tenemos la denuncia registrada y tenemos evidencia de fraude. Es hora de que regrese a su casa. Pero esta vez va a regresar con las autoridades y conmigo. Va a regresar como el dueño que es. La mañana que regresé a mi casa fue surrealista. Llegamos en 3 vehículos, el del licenciado Flores, uno de la policía con 2 oficiales, y el carro de Roberto que insistió en acompañarme. Cuando toqué el timbre de mi propia casa, Eduardo abrió la puerta. Su expresión de sorpresa al verme rodeado de gente fue impagable. ¿Qué es esto?, tartamudeó. El licenciado Flores dio un paso adelante. Buenas tardes, soy el licenciado Martín Flores, representante legal del señor Ramón Hernández, dueño legal de esta propiedad. Vengo a notificarles que se ha presentado una denuncia por abuso de adulto mayor y fraude documentario. También traigo una orden judicial que les da 48 horas para desocupar la propiedad. El color desapareció del rostro de Eduardo. Esto es ridículo. No pueden. Está bajo investigación por falsificación de documentos y abuso de adulto mayor. Carlos apareció detrás de Eduardo, con los ojos rojos como si hubiera estado llorando. Papá, su voz se quebró. ¿Qué está pasando? Lo miré a mi hijo y sentí una mezcla de amor, dolor y decepción tan profunda que casi no podía respirar. Lo que está pasando, Carlos, es que finalmente estoy defendiendo lo que es mío. Lo que está pasando es que ya no voy a permitir que me traten como basura en mi propia casa. Lo que está pasando es que tuviste tu oportunidad de elegir y elegiste mal. Pero papá, yo no sabía. Eduardo me dijo que los papeles eran normales. Tuviste muchas oportunidades de escucharme, de creerme, de elegirme, y nunca lo hiciste. El licenciado Flores intervino. Tienen 48 horas para recoger sus pertenencias personales y desocupar. Si intentan quedarse después de ese tiempo, serán desalojados por la fuerza. Entré a mi casa por primera vez en una semana sintiéndome como un hombre diferente. Los oficiales me acompañaron mientras hacía un recorrido rápido para asegurarme de que nada hubiera sido robado o destruido. La casa estaba sorprendentemente limpia, casi como si Eduardo hubiera estado tratando de mantener las apariencias, esperando mi regreso.
Pero había cambios. El sofá gris seguía en el centro de la sala. Mi sillón favorito todavía estaba arrinconado. Las cortinas nuevas colgaban en las ventanas. Quiero que todo vuelva a como estaba, le dije al licenciado Flores. Todo lo que compraron con mi dinero, todo lo que cambiaron sin mi permiso. Es su derecho, asintió. Pero primero asegurémonos de que cumplan con la orden de desalojo. Durante las siguientes 48 horas me quedé en casa de Roberto. No quería estar en mi casa mientras ellos todavía estuvieran ahí. El licenciado Flores me aconsejó que era mejor así, por seguridad. Carlos me llamó 27 veces esas 2 noches. Dejó mensajes llorando, suplicando que habláramos, que le diera una oportunidad de explicar. Pero yo no contesté. No estaba listo, tal vez nunca lo estaría. Eduardo, por otro lado, no llamó ni una sola vez. Eso me decía todo lo que necesitaba saber sobre él. Nunca había sentido nada real por mí o por esta familia. Solo había sido una oportunidad, un objetivo, un medio para obtener lo que quería. El tercer día el licenciado Flores y yo regresamos a la casa. Estaba vacía. Se habían ido. Dejaron las llaves sobre la mesa de la cocina con una nota escrita por Carlos. Papá, siento mucho todo. Sé que no merezco tu perdón, pero espero que algún día puedas al menos escucharme. Te amo, siempre te amaré, Carlos. Sentí un dolor agudo en el pecho al leer esas palabras. A pesar de todo, era mi hijo, la persona que había cargado en mis brazos, que había enseñado a caminar, a leer, a ser hombre. ¿Está bien?, preguntó Roberto poniendo su mano en mi hombro. Estaré bien, respondí doblando la nota y guardándola en mi bolsillo. Solo necesito tiempo. Los días siguientes fueron extraños. Estaba de vuelta en mi casa, pero se sentía diferente, más silenciosa, más vacía. Por primera vez en meses no tenía que seguir horarios absurdos, no tenía que pedir permiso para usar mi propia cocina, no tenía que caminar de puntillas por los pasillos. Era libre, pero esa libertad se sentía pesada. Roberto y Lupita me visitaban casi todos los días, trayendo comida, compañía, risas. Poco a poco empecé a invitar de nuevo a otros viejos amigos, personas que Eduardo había alejado de mi vida con sus manipulaciones. Don Ernesto, mi vecino de toda la vida, vino a visitarme. Ramón, todos sabíamos que algo andaba mal, me dijo. Queríamos ayudar, pero cada vez que intentábamos hablar contigo, ese Eduardo nos bloqueaba. Decía que estabas enfermo, que no querías visitas. Me di cuenta de cuánto había perdido durante esos meses. No solo mi dignidad, sino mis amistades, mi comunidad, mi vida social. Eduardo me había aislado sistemáticamente, preparándome para el momento en que finalmente me quitaría todo. Pero había fallado, y ahora yo estaba reconstruyendo lo que él había intentado destruir. Una tarde, 2 semanas después del desalojo, sonó el timbre. Abrí la puerta y ahí estaba Carlos, solo, sin Eduardo. Se veía terrible, había perdido peso, tenía ojeras profundas, la ropa arrugada. Era obvio que no estaba durmiendo bien. «Hola, papá», dijo con voz temblorosa. Durante un momento no supe qué decir. Parte de mí quería cerrarle la puerta en la cara, hacerle sentir lo que yo sentí cuando él me traicionó. Pero otra parte, esa parte que siempre sería su padre, solo quería abrazarlo. «¿Qué quieres, Carlos?», pregunté, manteniendo mi voz neutral. Solo quería verte, hablar, si me lo permites». Me hice a un lado y lo dejé entrar. Nos sentamos en la sala, él en el sofá gris que Eduardo había comprado, yo en mi viejo sillón que había vuelto a colocar en su lugar de honor. «Eduardo se fue», dijo Carlos sin que yo preguntara. «Nos peleamos después de que nos echaste». «Bueno, no nos echaste. Nos desalojaste legalmente porque teníamos que». Se detuvo, las lágrimas comenzando a rodar por sus mejillas, «porque yo permití que te tratara horrible». No dije nada, solo esperé. Cuando me di cuenta de que realmente ibas en serio, que no ibas a perdonar todo así como así, Eduardo cambió. Se puso furioso, me culpó a mí, dijo que yo había arruinado todo, que debería haber firmado más papeles, que debería haber hecho más para sacarte de la casa. Carlos sollozó, y fue ahí cuando finalmente lo vi, papá. Lo vi tal como eras, un manipulador, un abusador, alguien que nunca me amó realmente, que solo me usó para llegar a ti, a tu casa, a tu dinero. «¿Y qué esperabas?», pregunté, sintiendo mi propia voz quebrarse. «Te lo dije tantas veces, Carlos, te advertí, te supliqué que vieras lo que estaba pasando,
pero elegiste creerle a él. Lo sé, tienes razón, tienes toda la razón. Se limpió las lágrimas con la manga. Fui un tonto, fui un hijo terrible. Permití que convirtiera tu vida en un infierno porque estaba tan desesperado por tener algo que funcionara en mi vida. Había perdido mi trabajo, mi confianza, todo. Y Eduardo, él me hacía sentir necesitado, importante, pero era todo falso. ¿Dónde está ahora? No lo sé. Se llevó sus cosas y se fue. Dijo que iba a encontrar a alguien más que fuera menos patético. Carlos rió amargamente. Supongo que ahora soy yo quien es patético. Hubo un largo silencio. El reloj en la pared marcaba los segundos. Afuera se escuchaban los sonidos de la tarde. Niños jugando, pájaros cantando, la vida continuando. No eres patético, dije finalmente. Eres humano, cometiste errores, grandes errores. Me lastimaste de formas que no sé si algún día podré perdonar completamente. Pero eres mi hijo. Carlos levantó la vista, con los ojos llenos de esperanza y miedo. Eso no significa que todo vuelva a ser como antes, continué. No puedo simplemente olvidar lo que pasó. Me dejaste con hambre en mi propia casa. Me humillaste. Elegiste a un extraño sobre tu padre una y otra vez. Lo sé, pero tampoco puedo negar que te quiero, que una parte de mí siempre te va a querer porque eres mi hijo, porque te vi nacer, porque tu madre te puso en mis brazos y me hizo prometer que siempre te cuidaría. Me levanté y caminé hacia la ventana, mirando hacia la calle donde Carlos había jugado de niño. Si quieres reconstruir nuestra relación va a tomar tiempo, mucho tiempo, y va a requerir que hagas cambios reales en tu vida. Lo que sea, papá, haré lo que sea. Primero necesitas conseguir ayuda, terapia, para entender por qué permitiste que Eduardo te manipulara así, para trabajar en tu autoestima, en tu independencia. Carlos asintió vigorosamente. Ya empecé. Encontré un terapeuta. He ido 3 veces. Me sorprendió. ¿De verdad? Sí, porque me di cuenta de que si no trabajo en mí mismo esto va a volver a pasar. Voy a terminar con otro Eduardo, o peor, necesito entender por qué soy así. Sentí una pequeña chispa de esperanza. Tal vez, solo tal vez, mi hijo todavía estaba ahí, enterrado bajo el daño que Eduardo había causado, pero todavía ahí. Segundo, continué, necesitas encontrar trabajo, real, independizarte. No puedes volver a vivir aquí, Carlos. No ahora, tal vez nunca. Necesitas construir tu propia vida. Entiendo, ya estoy buscando. Roberto me ayudó a conseguir algunas entrevistas. ¿Roberto? Sí, fui a su casa, le pedí perdón por cómo lo alejé de tu vida, y él, siendo el hombre increíble que es, me perdonó. Me dijo que me ayudaría, pero solo si realmente estaba comprometido a cambiar. Sentí gratitud hacia mi viejo amigo. Incluso cuando yo no podía ver un camino hacia adelante, Roberto lo veía. Y tercero, dije, volviéndome para mirarlo directamente, necesitas aceptar que ganarte mi confianza de nuevo no va a ser fácil. Va a requerir consistencia, acciones, no solo palabras, y puede que nunca volvamos a tener lo que tuvimos antes. Lo acepto, todo, solo dame una oportunidad, papá, por favor. Caminé hacia él y por primera vez en lo que parecían años, puse mi mano sobre su cabeza como solía hacer cuando era niño. Una oportunidad, dije suavemente, pero si vuelves a permitir que alguien me trate así, si vuelves a elegir a alguien más sobre tu padre, no habrá más oportunidades. ¿Entiendes? Entiendo. Tomó mi mano y la apretó. Te prometo que no volverá a pasar. Voy a ser el hijo que merecías desde el principio. No sé si le creí completamente. El daño era muy profundo, la traición muy dolorosa, pero era un comienzo. Los meses siguientes fueron de reconstrucción lenta. Carlos venía a visitarme una vez a la semana, siempre los domingos por la tarde. Tomábamos café, hablábamos, a veces había silencios incómodos, pero poco a poco esos silencios se hacían menos tensos. Me contaba sobre su terapia, sobre los trabajos que estaba buscando. Le conseguí uno en una tienda de don Ernesto, nada glamoroso, pero era honesto y le daba independencia. Poco a poco, muy poco a poco, empezaba a ver destellos del Carlos que había conocido. El muchacho amable, el que se reía de mis chistes malos,
el que recordaba las recetas de su madre. Una tarde, mientras estábamos en la cocina preparando tamales juntos, algo que no habíamos hecho desde que Rosa vivía, Carlos se detuvo y me miró. «¿Papá?» «Sí, gracias por no rendirte conmigo completamente. Muchos padres lo habrían hecho». Puse mi mano en su hombro. «Eres mi hijo, Carlos. Eso nunca va a cambiar. Pero la confianza sí cambió, y tienes que seguir trabajando para recuperarla». «Lo sé, y lo haré, cada día». No todo fue perfecto. Hubo recaídas, hubo días en que Carlos faltaba a nuestras reuniones semanales, y yo me preguntaba si había vuelto a caer en viejos patrones. Hubo momentos en que la rabia regresaba, y yo tenía que recordarme respirar, perdonar, seguir adelante. Pero también hubo progresos. Carlos consiguió un apartamento pequeño propio. Empezó a salir con alguien nuevo, pero esta vez fue lento, cuidadoso, y me lo presentó desde el principio. Un buen hombre llamado Javier que trabajaba como maestro y que trataba a Carlos con respeto genuino. «¿Qué opinas de él, papá?», me preguntó Carlos después de que Javier se fue de una cena en mi casa. «Parece buena persona», dije honestamente. «Pero tú sabes qué buscar ahora, ¿verdad? Las señales de advertencia». «Sí, mi terapeuta me ayudó a hacer una lista, y Javier no cumple con ninguna de las banderas rojas. Es amable, me respeta a mi familia». Se detuvo. «Respeta a mi papá». Asentí. «Eso es bueno, eso es muy bueno». El licenciado Flores me ayudó a poner en orden todos mis documentos legales. Hicimos un testamento apropiado, claro y sin ambigüedades. Carlos heredaría la casa, pero solo después de mi muerte natural, y con cláusulas claras que impedirían que nadie pudiera manipularlo para quitármela mientras viviera. «Es importante protegerse», me dijo el licenciado, especialmente después de lo que pasó. También me ayudó a recuperar el dinero que Eduardo había gastado. Resultó que muchas de esas compras con el dinero que Carlos ahorró habían sido hechas con tarjetas que Eduardo había sacado fraudulentamente usando mi información. Logramos recuperar cerca de 15,000 pesos. «¿Qué vas a hacer con esto?», preguntó Roberto cuando recibí el cheque. Sonreí. «Voy a vivir, voy a viajar. Voy a hacer todas esas cosas que Eduardo no me dejaba hacer». Y lo hice. Viajé a Oaxaca, un lugar que Rosa y yo siempre quisimos visitar pero nunca tuvimos oportunidad. Visité las ruinas de Monte Albán, comí mole negro en el mercado, vi el árbol del tule. Me sentí vivo por primera vez en años. Cuando regresé, Carlos me recibió en el aeropuerto. Me abrazó fuerte y me dijo: «Te extrañé, papá». «Yo también te extrañé, hijo». Y en ese momento, con mi hijo en mis brazos, en medio de un aeropuerto lleno de gente, sentí que tal vez, solo tal vez, habíamos encontrado nuestro camino de regreso el uno al otro. No era el mismo camino que teníamos antes, nunca lo sería, pero era un camino nuevo, construido sobre honestidad, límites claros y respeto mutuo. Si estás disfrutando esta historia y te gustaría apoyarme para seguir trayendo más contenido como este, puedes enviar un super thanks. Tu apoyo significa mucho y me ayuda a continuar compartiendo estas historias de vida. Gracias de antemano. Han pasado 2 años desde que Eduardo y Carlos salieron de mi casa. 2 años desde que recuperé mi dignidad, mi hogar, mi vida. Hoy es domingo por la tarde y estoy en mi cocina preparando pozole, ese platillo que Rosa solía hacer cada domingo. Carlos viene en camino con Javier, se van a quedar a cenar. Es algo que hacemos regularmente ahora, una tradición nueva que hemos construido juntos. La casa se siente diferente ahora. Se siente como mía otra vez. Devolví el sofá gris y recuperé mi viejo sillón. Las cortinas de rosa están de vuelta en las ventanas. Las fotos de nuestra familia están en las paredes, ya no escondidas en una caja debajo de mi cama. Suena el timbre y voy a abrir. Carlos y Javier están ahí cargando una bolsa con pan dulce de la panadería. «Hola, papá», dice Carlos dándome un abrazo. No es forzado, no es incómodo, es genuino. «Hola, don Ramón», saluda Javier respetuosamente. Siempre me llama don Ramón, incluso cuando le digo que puede llamarme solo Ramón. Es un buen muchacho este Javier. Trabaja duro, trata bien a mi hijo y lo más importante, respeta los límites. Pasen, pasen, el pozole ya casi está listo. Nos sentamos en la sala mientras esperamos la cena. Carlos me cuenta sobre su trabajo en la tienda de don Ernesto. Le dieron un ascenso la semana pasada, ahora es supervisor.
Estoy orgulloso de ti, le digo, y lo digo de verdad. Ha trabajado duro para llegar hasta aquí. No fue fácil para él comenzar desde abajo, pero lo hizo, lo está haciendo. Gracias, papá. ¿Y tú cómo has estado? ¿Cómo va el grupo? Sonrío. El grupo. Hace 6 meses don Ernesto y yo fundamos un grupo de apoyo para adultos mayores que han sufrido abuso familiar. Nos reunimos cada miércoles en el centro comunitario. Yo comparto mi historia, otros comparten las suyas. Nos apoyamos mutuamente. Va bien. Cada semana llega gente nueva. La semana pasada vino una señora, doña Mercedes, que estaba viviendo exactamente lo que yo viví. Su hija y su yerno la tenían prácticamente prisionera en su propia casa. ¿Y pudieron ayudarla? Sí, el licenciado Flores le está ayudando con el caso legal. Ya la conectamos con recursos. No va a tener que pasar por esto sola como yo. Carlos se queda callado un momento. Sé lo que está pensando. Todavía carga con culpa por lo que pasó. Probablemente siempre la cargará de alguna manera. Es bueno que estés ayudando a otra gente, papá. Conviertes algo malo en algo bueno. Es lo que tu madre habría hecho, digo suavemente. Ella nunca desperdiciaba una experiencia, ni siquiera las dolorosas. Siempre encontraba la forma de usarlas para ayudar a otros. Javier habla por primera vez en un rato. Don Ramón, si no es mucho pedir, alguna vez pensó en escribir su historia. Tal vez ayudaría a más gente. Es una idea interesante, tal vez. Nunca fui muy bueno escribiendo, pero tal vez alguien más podría ayudarme con eso. Yo te ayudaría, papá, ofrece Carlos. Podríamos hacerlo juntos. Tu historia, tus palabras, yo solo te ayudaría a ponerlas en papel. Lo miro y veo en sus ojos un deseo genuino de ayudar, de contribuir, de hacer algo bueno con lo que pasó. Me gustaría eso, digo. Me gustaría mucho. Vamos a la cocina para servir la cena. El pozole huele delicioso, con su caldo rojo y todos los acompañamientos. Lechuga, rábanos, orégano, limón, tostadas. Es perfecto. Mientras comemos, Roberto y Lupita llegan. Los invité también. Roberto trae su guitarra como siempre hace los domingos. «Compadre», grita al verme, dándome ese abrazo fuerte que siempre me da. Ya empezaron sin nosotros. Apenas estamos comenzando. Siéntense. Hay suficiente para todos. La mesa se llena de risas, de historias, de vida. Esta es la familia que elegí, la familia que me eligió de vuelta. Roberto y Lupita que estuvieron ahí cuando más los necesitaba. Carlos que está trabajando duro para redimirse. Javier que trata a mi hijo con el amor y respeto que merece. Después de la cena, Roberto saca su guitarra y comenzamos a cantar viejas canciones, rancheras que Rosa amaba. Carlos conoce las letras porque se las enseñé cuando era niño. Javier aprende rápidamente. En un momento de calma entre canciones, Carlos se acerca a mí. «Papá, hay algo que quiero decirte, algo que he querido decir por mucho tiempo pero no sabía cómo. Dime, hijo, gracias por no darte por vencido conmigo. Gracias por darme una segunda oportunidad cuando no la merecía. Gracias por enseñarme que el amor verdadero también incluye límites y respeto. Sé que nunca podré devolverte todo lo que te quité, todo el dolor que te causé, pero quiero que sepas que cada día me esfuerzo por ser el hijo que mereces». Siento las lágrimas querer salir, pero las contengo. Ya eres ese hijo, Carlos. No eres perfecto, yo tampoco lo soy, pero estás tratando, y eso es lo que importa. Nos abrazamos, y esta vez el abrazo dura más. Esta vez siento que es real, que viene del corazón de mi hijo, no de la obligación o la culpa, sino del amor genuino. Más tarde esa noche, después de que todos se van, me siento en mi sillón con una taza de café. Miro alrededor de mi sala. Esta casa que casi pierdo, esta vida que casi me destruyen. Pienso en Eduardo y me pregunto dónde estará ahora. Probablemente con otra víctima, ejecutando el mismo plan. Espero que quien sea que esté con él sea más listo que Carlos fue. Espero que vea las señales de advertencia antes de que sea demasiado tarde. Pero también pienso en lo que aprendí. Aprendí que la dignidad es algo que nadie puede quitarte a menos que tú se lo permitas. Aprendí que nunca es demasiado tarde para defenderte, para pelear por lo que es tuyo, para recuperar tu vida. Aprendí que la familia no siempre es sangre. A veces es la gente que eliges, la gente que te elige, la gente que se queda cuando todo se pone difícil.
Aprendí que el perdón no significa olvidar, significa elegir seguir adelante sin llevar el peso del odio contigo. Y aprendí que nunca jamás debes permitir que alguien te haga sentir pequeño en tu propia casa, en tu propia vida. Me levanto y camino hacia la ventana. Afuera, la calle está tranquila. Es una noche hermosa, una noche pacífica. Miro la foto de Rosa en la repisa. Lo hice, mi amor, le digo en voz baja. Recuperé nuestra casa. Recuperé a nuestro hijo, recuperé mi vida. Sé que estarías orgullosa. Y juro que puedo sentir su presencia, su aprobación, su amor rodeándome. Voy a mi habitación, a mi cama, en mi casa. Ya no tengo miedo, ya no tengo que pedir permiso para existir. Ya no soy un prisionero. Soy Ramón Hernández, tengo 70 años, soy viudo, padre, amigo, sobreviviente, y esta es mi casa. Antes de dormir, abro mi cuaderno, el mismo donde documenté todo lo que pasó, pero ahora escribo algo nuevo. Hoy, 2 años después, puedo decir que he sanado. No completamente, las cicatrices siguen ahí, pero he sanado lo suficiente para vivir de nuevo, para amar de nuevo, para confiar de nuevo. Si alguien está leyendo esto y está pasando por algo similar, quiero que sepas, no estás solo, no eres débil por estar en esta situación. Y no es demasiado tarde para recuperar tu vida. Busca ayuda. Habla con alguien. No te quedes callado. Tu vida, tu dignidad, tu hogar valen la pena pelear por ellos. Y recuerda, nunca jamás permitas que alguien te trate como un perro en tu propia casa. Cierro el cuaderno y apago la luz. Mañana es un nuevo día. Un día donde abriré mi refrigerador cuando quiera, donde cocinaré cuando quiera, donde existiré sin miedo. Un día donde seré libre, porque finalmente, después de todo, aprendí la lección más importante. La única persona que puede quitarte tu dignidad eres tú mismo, al permitir que otros te la quiten. Y yo ya no permito eso, nunca más. 3 meses después de esa cena de domingo, Carlos y yo terminamos de escribir mi historia completa. La publicamos en línea con la ayuda de Javier, quien sabía de tecnología. No esperaba que nadie la leyera, pero las visitas comenzaron a llegar. Primero cientos, luego miles, comentarios de gente que había pasado por lo mismo, mensajes de hijos que se dieron cuenta de que estaban permitiendo el abuso de sus padres, historias de adultos mayores que encontraron el valor para defenderse. El grupo de apoyo creció. Ahora tenemos que reunirnos en un salón más grande. El licenciado Flores ofrece consultas gratuitas los miércoles para cualquiera que las necesite. Carlos empezó a trabajar como voluntario en el grupo, compartiendo su perspectiva como el hijo que falló pero que está trabajando para redimirse. Su testimonio ayuda a otras familias a entender ambos lados de la situación. Eduardo nunca volvió. Escuchamos por ahí que intentó lo mismo con otra familia, pero esta vez encontró a alguien que lo denunció de inmediato. Ahora enfrenta cargos criminales en otro estado. Carlos y Javier se comprometieron el año pasado. La boda es en junio. Me pidieron que los acompañara al altar a ambos. Lloré cuando me lo pidieron. Papá, dijo Carlos, tú nos enseñaste lo que es el amor verdadero. No el amor que controla, sino el amor que respeta. Queremos que seas parte de nuestro nuevo comienzo. Mi casa está llena de vida otra vez, llena de risas, de música, de amor, exactamente como Rosa y yo soñamos que sería. Y cada noche, antes de dormir, le doy gracias. Gracias por tener el valor de defender mi vida cuando más lo necesitaba. Gracias por los amigos que me sostuvieron. Gracias por la segunda oportunidad con mi hijo. Porque al final del día, esta no es solo una historia sobre abuso, es una historia sobre recuperación, sobre dignidad, sobre nunca darse por vencido en ti mismo. Y esa es una lección que vale la pena compartir. ¿Te gustó mi historia? ¿Desde qué ciudad de México nos estás viendo? Encuéntrame en los comentarios. Si disfrutaste esta historia, puedes apoyarme enviando un super thanks para que pueda seguir trayendo más historias como esta. Te agradezco de antemano tu apoyo. Espero tus comentarios sobre la historia. En la pantalla puedes ver 2 nuevas historias de vida que recomiendo de todo corazón. Hay muchas más en mi canal. No olvides suscribirte. Hasta la próxima historia de vida con cariño y respeto en los consejos del abuelo.